A ver, hay textos bíblicos que son, digamos, la base de todo, pero hay otros que son un verdadero rompecabezas. Y hoy, bueno, hoy vamos a ver uno que es las dos cosas al mismo tiempo. Una sola frase, que según cómo la leas puede cambiar de raíz uno de los pilares de la teología. Así que vamos a meternos de lleno. Y aquí está el meollo del asunto. Miren esto. Por un lado, la traducción moderna, que casi todos conocemos, dice clarito: Cristo, quien es Dios sobre todo, eternamente alabado. Suena directo, ¿no? Pero ojo, cuando vamos a las lecturas más antiguas, la cosa cambia. Dice: el Mesías, Dios que está sobre todo, sea alabado por siempre. ¿Ven la diferencia? Es que es abismal. Una cosa es identificar a Cristo como Dios y otra muy distinta es mencionar al Mesías y aparte lanzar una alabanza a Dios. Claro, entonces la pregunta que nos cae encima es, ¿qué pasó aquí? ¿Fue un simple error, un descuido de alguien que copiaba el texto hace siglos? ¿O fue algo intencional, una modificación hecha a propósito para que el texto dijera algo que originalmente no decía? Para tratar de resolver este misterio, vamos a usar una especie de lupa, una herramienta de análisis bien específica. Esta lupa de la que hablamos se llama inducción doctrinal. Quédense con este nombre porque es la clave para entender por qué nos encontramos con estas diferencias tan pero tan grandes en las traducciones. A ver, para que quede súper claro, la inducción doctrinal es básicamente poner la carreta delante de los bueyes. O sea, en lugar de leer el texto y que él nos diga qué creer, se parte de una creencia ya establecida y se fuerza al texto, se lo ajusta en la traducción para que diga exactamente eso que ya se cree. La doctrina moldea al texto y no al revés. Y por lo que vemos en la investigación, esto ha pasado y bastante. Y aquí hay que hacer una aclaración súper importante. El punto de todo esto, como bien dice la fuente, no es para nada atacar las escrituras. Todo lo contrario, lo que se busca es ser lo más fiel posible al texto original, tratando de limpiar, por así decirlo, esas posibles manipulaciones que se fueron sumando con el tiempo. Ok, antes de volver a nuestro versículo estrella, Romanos 9:5, vamos a hacer lo que haría cualquier buen detective: buscar un patrón. ¿Será este un caso único, aislado? ¿O forma parte de algo más grande? Porque claro, si encontramos otros ejemplos donde pasó algo parecido, la cosa se pone mucho más seria. Primer ejemplo, y es uno muy conocido: Hijo de Dios. A ver, hoy en día escuchamos eso y pensamos en algo divino, casi biológico, pero si viajamos en el tiempo al siglo I, para la gente de esa época, Hijo de Dios era un título del rey. Era el rey de Israel, un título de realeza. Con el tiempo, el relato doctrinal fue cambiando el significado hacia algo metafísico, que según las fuentes no era la idea original. Vamos con el segundo, el famoso Logos de Juan 1:1. El relato doctrinal nos dice que es una persona divina que ya existía, pero el dato filológico, o sea, el estudio de la palabra en su contexto, nos lleva a un concepto hebreo, el Mahamar. Y el Mahamar no es una persona, es el plan de Dios, su palabra creadora, su voluntad en acción. Pasar de el plan de Dios a una persona divina, bueno, el salto es gigantesco. Y un tercer ejemplo para que no queden dudas. La palabra griega proskineo. Casi siempre la vemos traducida como adorar, lo que inmediatamente nos lleva a pensar en un acto de culto religioso, ¿cierto? Pues resulta que su significado más básico y literal es inclinarse, postrarse. Un gesto de respeto que le podías hacer a un rey, a un jefe, a cualquier superior. No era exclusivo de la adoración a Dios. Así que sí, parece que tenemos un patrón bastante claro de cómo los significados se fueron, digamos, ajustando. Bueno, ahora sí, con este patrón ya establecido, regresemos a nuestra pieza clave, Romanos 9:5. Ahora tenemos el contexto necesario para ponerlo bajo el microscopio y ver qué encontramos. Y las pistas, curiosamente, están en la propia gramática del griego. Resulta que la forma en que está construida la frase se parece muchísimo a una doxología. ¿Qué es eso? Es una fórmula de bendición a Dios que se usaba todo el tiempo, sobre todo al final de un párrafo. Es como decir, bueno, por todo esto, bendito sea Dios. La conexión que vemos hoy, esa que une a Cristo con Dios sobre todo, depende casi por completo de los signos de puntuación, que se añadieron muchísimo tiempo después. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué decían los manuscritos originales, los más viejos que tenemos? Y aquí está la prueba. Esto viene directo del Códice Sinaítico, uno de los manuscritos más antiguos y completos que se conservan. Y lo que dice es clarísimo. Fíjense, de quienes es el Mesías según la carne, el que está sobre todo, Dios sea bendito por siempre. ¿Lo notan? Hay una pausa, una separación. Primero habla del Mesías y luego la bendición va para Dios. Dios sea bendito. No dice que el Mesías es Dios bendito. Son dos ideas separadas.
Perfecto. Con toda la evidencia sobre la mesa, ahora sí podemos poner una versión al lado de la otra. El relato doctrinal frente al hecho que nos muestran la filología y los manuscritos antiguos. El resumen final es este. El relato doctrinal necesita que Cristo sea Dios en esa frase, entonces fuerza la gramática para que así sea. En cambio, el hecho filológico, apoyado por los textos más viejos, nos muestra algo mucho más sencillo y común para la época. Una bendición final a Dios Padre, una doxología. ¿Qué es lo que cambia todo? Básicamente una coma y el orden de las palabras, pero ese pequeño cambio altera por completo el mensaje. Y esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que va mucho más allá de Romanos 9:5. Si un pasaje tan, pero tan importante pudo ser moldeado de esta forma para ajustarse a una idea, ¿cuántos otros pilares de la fe podrían estar sostenidos por un relato posterior, en vez de por el hecho que está en los textos originales? Es una pregunta que nos invita a todos a revisar y a mirar con otros ojos las bases de muchas creencias.